La luz del bar era un susurro dorado que apenas rozaba su rostro cuando él se acercó con pasos seguros. Bebiendo sola esta noche, su voz era profunda, un eco que vibraba en su pecho. Ella giró el vaso entre sus dedos, mirándolo con una chispa de desafío en los ojos. «Ya no», respondió, y así empezó todo. El aire entre ellos se cargó de electricidad mientras salían, su mano cálida rozando la suya, el aroma a whisky y colonia cara envolviéndola como una caricia invisible. En su apartamento, la puerta se cerró con un clic suave, y sus labios encontraron los de ella en un beso urgente, hambriento, que desató una tormenta de deseo. La ropa cayó como si el tiempo se hubiera detenido. Su vestido resbaló al suelo. Su chaqueta lo siguió, y el mundo se redujo al calor de sus cuerpos. Sus manos eran firmes, expertas, guiándola con una certeza que aceleraba su pulso. Ella sintió la aspereza de su barba incipiente contra su piel, el roce de sus dedos explorándola con una paciencia que la hacía temblar. Fue lento al principio, cada caricia un susurro que encendía sus sentidos. Sus labios trazaron senderos por su cuello, su pecho, descendiendo con una devoción que la dejó sin aliento. Ella se aferró a las sábanas, sus uñas marcando la tela mientras oleadas de placer la inundaban, su cuerpo arqueándose bajo el peso de su atención. Él sabía cómo tocarla, cómo hacerla sentir viva, y ella se perdió en esa danza de calor y suspiros. La mañana llegó con un sol tímido que se colaba por las cortinas, bañando la cama donde yacían entre sábanas revueltas. Ella se estiró, su cuerpo aún cálido, pensando en escabullirse, pero el aroma a café fresco la detuvo. Él estaba en la cocina, sin camisa, el cabello despeinado, y una sonrisa que aún llevaba el eco de la noche anterior. «¿Pensabas escapar sin despedirte?», bromeó, deslizando una taza hacia ella con un brillo juguetón en los ojos. Ella tomó el café, el calor extendiéndose por su pecho, y cuando él mencionó que sus amigos vendrían esa noche, sus palabras cayeron como una promesa. «Quédate», dijo, su mirada fija en la de ella, intensa, casi magnética. Ella dudó solo un instante antes de asentir, atrapada por la idea de lo que vendría. Esa noche, el apartamento vibraba con una energía nueva. Sus amigos llegaron, sus risas bajas llenando el espacio como un preludio. Ella sintió sus miradas, no invasivas, sino cálidas, invitándola a ser parte de algo más grande. Él la atrajo hacia sí, su mano descansando posesivamente en su muslo, y la besó profundamente. Un beso que era tanto una declaración como una invitación. Luego los otros se acercaron, no con prisa, sino con una armonía que la sorprendió. Manos suaves pero seguras acariciaron su piel. Labios rozaron su cuello, sus hombros, con una reverencia que la hizo sentir adorada. Era abrumador, un ballet de sensaciones donde ella era el centro, la musa que inspiraba cada movimiento. Sus respiraciones se mezclaban, sus murmullos de aprobación resonaban en sus oídos, y ella se dejó llevar, inmersa en el placer de ser deseada tan completamente. Cuando todo terminó, ella yacía sin aliento, el sudor brillando en su piel, el corazón latiendo con fuerza. Él se inclinó sobre ella, sus dedos recorriendo su espalda con una ternura inesperada. «Eres increíble», murmuró, su voz ronca cargada de admiración. Ella sonrió, exhausta pero exhilarada, sabiendo que esta noche era solo el comienzo. El calor de sus cuerpos aún la envolvía, y mientras lo miraba a los ojos, entendió que no quería que esto terminara jamás. La promesa de más noches como esta colgaba en el aire, dulce y tentadora, y ella ya estaba ansiosa por descubrirlas. El bar estaba envuelto en sombras, pero él destacaba entre la multitud, elegante, mayor, con una seguridad que no necesitaba alardear. «¿Sola?», preguntó, su voz deslizándose como terciopelo sobre su piel. Ella lo miró por encima de su vaso, una sonrisa apenas curvando sus labios. «Ya no», respondió, y él sonrió como si supiera que ese momento estaba destinado a suceder. Salieron juntos, el roce de su mano en su espalda enviando chispas por su columna. El trayecto al apartamento fue un susurro de anticipación, y cuando la puerta se cerró, sus labios se estrellaron contra los de ella, reclamándola con una pasión que la dejó temblando. La noche fue un torbellino de deseo,
Sus manos eran expertas, despojándola de su vestido con una facilidad que la sorprendió. Ella se rindió a él, a la forma en que sus labios trazaban su cuello, descendiendo con una intensidad que encendía cada rincón de su ser. Pero había algo más. El brillo de su reloj caro, un comentario fugaz que se deslizó entre sus besos, que la hacía preguntarse quién era realmente este hombre. Él la llevó al borde una y otra vez, sus susurros en su oído como promesas oscuras que la envolvían. Sus dedos recorrían su piel con una mezcla de ternura y dominio, y ella se perdió en la sensación, en el calor que crecía entre ellos. A la mañana siguiente, ella se levantó, lista para marcharse, pero él la detuvo con una taza de café y una mirada que la atravesó. «Mis amigos vendrán esta noche», dijo, sus ojos oscuros clavados en los suyos, brillantes de intención. «Quédate». Ella dudó, pero la curiosidad y algo más profundo la venció. Esa noche, cuando los amigos llegaron, el aire cambió. Sus movimientos eran coordinados, sus miradas demasiado intensas, como si compartieran un secreto. Él la besó frente a ellos, un beso lento y posesivo, y luego la guiaron, manos y labios explorándola con una precisión que no era casual. Era un plan, una danza premeditada, y ella era la pieza central, atrapada en una red de placer y misterio. Cada toque era un susurro de adoración, cada roce una chispa que la hacía temblar. Ellos se movían con una sincronía que la fascinaba, sus murmullos llenando el aire mientras ella se dejaba llevar. Pero en medio del éxtasis, las piezas comenzaron a encajar. Esto no era espontáneo, la habían elegido. Cuando todo terminó, ella lo enfrentó, jadeante, el corazón acelerado. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando de emoción. Él sonrió, enigmático, inclinándose para rozar sus labios con los suyos. «Alguien que te vio y supo que eras especial», respondió, su tono cargado de un afecto oscuro. Ella debería haber sentido miedo, pero en cambio un fuego se encendió en su interior. Había un secreto en sus ojos, una verdad que aún no entendía del todo, pero que la atraía como una llama a la polilla. No huyó, se quedó, mirándolo fijamente, dejando que el silencio entre ellos hablara. Fuera lo que fuera este juego, ella quería jugarlo, descubrir cada capa de este hombre que la había atrapado con un solo encuentro. La noche había sido más que pasión, había sido el comienzo de algo peligroso y hermoso, y ella estaba lista para sumergirse en él, para encontrar el amor en el borde del abismo. Story 3, El despertar del deseo, aprox. 700 a 725 palabras. Cansada de la rutina, ella entró al bar con un anhelo que no podía nombrar. Él estaba allí, mayor, con un encanto que la atrapó desde el primer vistazo. «¿Sola esta noche?», preguntó, su voz un murmullo que la envolvió. Ella respondió con una sonrisa tímida. «No por mucho tiempo», dijo, y la chispa entre ellos se encendió al instante. Salieron juntos, el aire fresco de la noche rozando sus mejillas mientras caminaban hacia su apartamento. Cuando la puerta se cerró, sus labios chocaron con una urgencia que la sorprendió, un beso que prometía liberarla de todo lo que la ataba. La noche se desplegó como un sueño febril. Sus manos desataron su vestido con una mezcla de paciencia y deseo, dejando caer la tela al suelo como si despojara sus inhibiciones. Ella se entregó a él, a la forma en que sus labios recorrían su piel, explorándola con una devoción que la hacía temblar. Era firme, pero tierno, llevándola a lugares que ella no sabía que existían dentro de sí misma. Sus dedos trazaban su cuerpo como si quisiera memorizar cada curva, y ella respondía con suspiros, sorprendida por su propia audacia. La pasión crecía entre ellos, un fuego lento que consumía todo a su paso, y ella se perdió en él, en la libertad de ser completamente suya. La mañana llegó con un sol suave que acariciaba las sábanas donde yacían. Ella pensó en marcharse, en volver a su vida de siempre, pero él la detuvo con el aroma a café y una mirada que la desafiaba a quedarse. «Esta noche vienen amigos», dijo, su tono cargado de promesas. «Será diferente, pero ¿te gustará?». Ella aceptó, intrigada por lo que él ofrecía, por la posibilidad de más. El día pasó en una danza de miradas y roces casuales, su presencia llenándola de una anticipación dulce. Esa noche, el apartamento se llenó de risas bajas y calor humano.
Él la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que contrastaba con la intensidad que vendría después. Sus amigos se acercaron, sus toques suaves, sus palabras dulces como miel. No era solo sobre ellos, era sobre ella, sobre lo que podía sentir, lo que podía ser en ese momento. Se movieron juntos, explorándola con una reverencia que la hacía sentirse poderosa, adorada. Manos cálidas acariciaban su piel, labios rozaban su cuello, y ella se dejó llevar, inmersa en la sensación de ser deseada tan completamente. Cada susurro, cada caricia, era un regalo que ella aceptaba con el corazón abierto. Cuando todo terminó, ella yacía exhausta pero renovada, su cuerpo temblando de placer y algo más profundo. Él se inclinó sobre ella, acariciando su rostro con una suavidad que la derritió. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró, sus ojos brillando con admiración. Ella sonrió, sabiendo que tenía razón. Esa noche no había sido solo placer, había sido un despertar, una chispa que encendía una nueva versión de sí misma. Al irse, llevaba consigo una certeza. Había encontrado algo en él, en ellos, que la hacía querer más, no solo de la pasión, sino de la vida misma. El bar era un refugio de luces tenues cuando él se acercó, elegante y seguro, con un brillo en los ojos que la llamó. ¿Sola?, preguntó, su voz cortando el aire como una caricia. Ella respondió con un guiño juguetón. «No, si tú estás aquí», dijo, y él sonrió como si ya hubiera ganado. Salieron juntos, su mano en su espalda enviando un cosquilleo por su piel. El trayecto al apartamento fue un preludio silencioso, y cuando la puerta se cerró, sus labios encontraron los de ella en un beso que era puro fuego, una promesa de algo salvaje y sin reglas. La noche explotó en pasión. Sus manos eran rápidas, despojándola de su vestido con una urgencia que la dejó sin aliento. Sus labios recorrían su cuello, su pecho, reclamándola con una intensidad que la hacía temblar. Pero había un filo en su sonrisa, una sombra en sus palabras que la intrigaba, como si escondiera algo. Él la llevó al borde con cada caricia, sus dedos trazando su piel con una mezcla de ternura y dominio. Ella se rindió a él, al calor que crecía entre ellos, pero una parte de ella no podía ignorar las señales. Esto era más que un encuentro casual. A la mañana siguiente, él la sorprendió con café y una invitación que cayó como un reto. «Mis amigos vendrán esta noche», dijo, su tono cargado de promesas oscuras. Ella aceptó, atraída por el misterio que él desprendía. Cuando llegaron, el aire cambió. Sus risas eran bajas, sus movimientos demasiado perfectos, como si compartieran un guión. Él la besó frente a ellos, un beso lento y posesivo, y luego los otros se unieron, manos y labios explorándola con una sincronía que no era casual. Era un juego, un ritual, y ella era el centro, atrapada en una danza de placer y peligro. Cada toque era una chispa, cada susurro una tentación. Ellos se movían con una precisión que la fascinaba, sus caricias encendiendo su piel mientras ella se dejaba llevar. Pero en medio del éxtasis, las piezas encajaron. Esto no era espontáneo, era algo que hacían juntos, algo planeado. Cuando todo terminó, ella lo enfrentó, jadeante, el corazón acelerado. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando de emoción. Él sonrió, enigmático, rozando sus labios con los suyos. «Algo que hacemos bien», respondió, su tono cargado de un afecto peligroso. Ella debería haber sentido miedo, pero en cambio, un cosquilleo de poder la recorrió. Eran un grupo, una hermandad con un secreto, y ella había sido su elección. En lugar de huir, se quedó, mirándolo fijamente, dejando que el silencio entre ellos hablara. Al irse, sabía que podía exponerlos o guardar su secreto, usarlo como una carta bajo la manga. El juego era peligroso, pero ahora ella también jugaba, y en ese peligro encontró un amor extraño, uno que la desafiaba a ser más de lo que nunca había sido.